te damos la palabra nuevamente. Muchas gracias, profe. Bueno, yo, por ejemplo, hice un flujograma, como para que por ahí entenderme y poder explicárselo, todo sustentado mediante herramientas estadísticas que recabé el año pasado, en el análisis técnico, Ujú. donde me dio como síntoma persistentes impuntualidades y ausencias reiteradas, Sí. falta de interacción y falta de comunicación formal. Falta de interacción ¿Sí? entre las Entre pares, áreas. ¿En qué sentido? ¿Qué tipo de interacción? entre pares, los compañeros, entre compañeros. Ajá. Y la escasa comunicación formal era, me había dado en la comunicación ascendente-descendente. Bien, bien. ¿Y pudiste ahondar un poco más en esos problemas? ¿Por qué la gente llega tarde? ¿Por qué tantas ausencias? Y las consecuencias de eso fue que, bueno, había gente desmotivada, incluso en varias de las encuestas y la observación directa se notaba que no había mucho compromiso y el sentimiento de no pertenencia también. Eh, Después, bueno, no estaban desganados y faltaban bastante, o sea, tenían que ver cómo se cubrían cuando faltaba uno y cuando faltaba el otro. Bien, Eh, está. Pero ahí seguimos hablando sobre los síntomas, ¿sí? sí, Profundamente, digamos, ¿pudiste ir un poquito más allá de por qué la gente estaba desganada, por qué la gente faltaba, cuál era el problema? ¿Había problema de nivel de salario? ¿Había problema de comunicación con los jefes? ¿Había problema de falta de sí, sí, expectativas? era que ellos sentían la ausencia de lo que sería beneficios, sentían que no estaban siendo reconocidos por la empresa en las tareas que realizaban, eh, porque veían que la empresa crecía, crecía, crecía y que ellos eran como que no, cada vez generaban más y ellos no tenían premio por nada, o sea, no tenían incentivos. Mm, Después también de que no había forma de comunicarse con los superiores y se generaba mucha distorsión, había mucho ruido pasillo, chismes entre ellos, no llegaba la comunicación, era como que el superior indicaba una comunicación abajo, el de abajo la recibía, ese se la tenía que decir al otro y el otro se la decía como la interpretaba, y sí, al que tenía que llegar le llegaba cualquier cosa y nada, prestaba para confusión y bueno, roces, muchos roces ahí también. bien. Bueno, vos ahí tenés una temática para trabajar. De hecho, vos sos una de las personas, al igual que Mauro, que van a trabajar con la empresa. Vos vas a laburar con American. Sí, Bueno, por lo que vos planteás, no sé si es lo que vos ya definís trabajar con una política de compensaciones, o por dónde pretendés por allí llevarlo al enfoque de eh, trabajo. yo lo que había diagnosticado, no sé si se acuerdan el trabajo del año pasado, era, por eso ahí tengo una confusión tremenda porque vio que pusimos ahora síntoma diagnóstico, bueno, todo eso como para guiarnos. Ujú. El problema que yo planteé el año pasado, que fue lo que me llevó a todo este resultado de los datos que recabé, que fue rotación de personal. Yo, basado en ese diagnóstico, me iba a plantear a través de algún proceso que justamente me llevaba al de aplicación, porque tenía pensado o una política un plan de compensación o un plan de carreras, que lo planteé también el año pasado como una de las posibilidades para esa rotación. Bueno, sí, sí, no es distinto a lo que estamos hablando, precisamente. Donde Claro, vos pero estoy planteás, enredada ahí. ¿cómo? Estoy muy enredada ahí porque no sé para dónde ir. No sé si... Es que yo te diría en realidad, a ver, pensándolo en términos más lógicos de una empresa, de la realidad de una empresa, Sí. siempre es como construir una casa. Si tenemos flojos los cimientos, se nos cae la casa. Entonces, si nosotros pensamos en armar un plan de carrera en una empresa,
donde la gente no está conforme, donde la gente no se siente motivada, donde evidentemente no vaya a dar grandes resultados, porque inclusive en un plan de carrera vos tenés que tener fuerte la base, que es un sistema de remuneraciones o de evaluación de desempeño fuerte. Y todo lleva a remuneración también, y a definir jerarquías, a definir categorías, a definir niveles, bandas. ¿tá? Entonces, en el problema que vos planteás, lo llevas al principal síntoma, que es la rotación, evidentemente que detrás de eso estás desenmascarando el problema de falta de incentivo, de falta de ausencia de beneficios, de reconocimientos y demás. Entonces, yo creo que sería mejor encararlo por el lado de un plan general de compensaciones, ¿sí? Ya sea redefiniendo de estructura, puestos, este tema de beneficios, incentivos, ¿sí? Antes de meterse en un plan de carrera, porque te va a faltar información. Ah, bien. Ahí me tendría que fundamentar, por ejemplo, ese problema en el proceso de compensación. Claro, en lo que sería Por ese lado. mantenimiento, sobre todo mantenimiento, exacto. Ah, ¿Mm? Posiblemente, no sé si tendrás o no, te sirve, por ejemplo, también en estos casos tener las ADP, porque las ADP son las que también te permiten a vos establecer cuál es la jerarquía de puestos, cuáles están en la misma banda, cuál es más arriba, cuál es más abajo y demás. Eso sí, sería interesante contar con eso. Lo cual, digamos, un paquete complejo sería ADP y política remunerativa. Parecido a lo que hablábamos con el UNEI, ¿sí? Que ella está en la disyuntiva. El caso tuyo es más conciso para ese lado, para el lado de remuneraciones. Lo del UNEI por ahí más para el lado de carrera como propuesta de mejora futura. Pero en el caso de la empresa vuelvo de nuevo al sentido práctico, es mejor forjar las bases, pensar en un proyecto futuro de carrera. Que no quiere decir que no lo necesiten, por supuesto que sí. Es una opinión personal, ¿no? Iría más para ese lado, dada la realidad de la empresa que vos mencionás. ajá, un plan de compensación entonces. Ojo, no te digo que tengas que hacer eso. Ah, Por los síntomas que vos mencionás y por la problemática que se presenta en general en la empresa, me inclinaría más por ese lado, para que después puedan proyectar a futuro un plan de carrera sobre esa base. claro. Yo porque, bueno, en varias de las entrevistas personales que tuve Sí, con los chicos de ahí del hangar, me decían que justamente ellos, o sea, no era que el problema entre compañeros había bastante, como en todos lados, ¿no? Muchos roces y generaba a quejas, pero ¿qué pasaba? Con parte que no podían, no sentían que crecían, que estaban estancados en el lugar que estaban, que ellos tenían ganas de que le pudieran dar capacitación y poder pasar a otro puesto, de que le den lugar a un crecimiento y no estar siempre en el mismo, que pasen 20 años y estar siempre en el mismo lugar, que como sentían que no tenían posibilidades de crecer adentro de la empresa. Y que la mayoría son todos muy jóvenes, porque entran jovencitos, y bueno, no, la mayoría con carga de familia no tenían ganas de salir a buscar trabajo a 2 o 3 meses porque no se sentían que tenían futuro en la empresa, más que en el mismo puesto y estar estancados. Entonces yo bueno, lo había planteado desde ese lado. también es válido, también es válido. Por eso, de todo lo que vos me estás contando, digamos, podés arrancar para cualquiera de los dos lados. Podés focalizarte en una política de compensaciones donde vos vas a hacer foco, sobre todo en la comunicación también, vas a utilizar mucho de comunicación. La comunicación está en todos lados en realidad, ¿no? Plan de carrera también. Sí, Pero donde vos vas a focalizar en los beneficios en general, beneficios para algunos puestos en particular e incentivos también, o trabajar directamente sobre el desarrollo de las personas, donde ahí necesitas con más razón tener las ADP para poder trazar el circuito. Lo mismo que le dije a Luney. Con más razón necesitas eso. Si vos no sabés cuáles son los puestos, cuál es el alcance de cada uno de los puestos, es muy difícil que vos puedas trazar una carrera porque no sabés dónde termina uno, dónde empieza el otro, o qué necesitas para saltar de una categoría a otra, o de un puesto operativo a un puesto de jefatura. ¿Se entiende?
Sí. Necesitas sí o sí tener las ADP. Ese sería tu input al proceso. Y a Para partir hacer de las allí, evaluaciones de desempeño. para hacer, primero, evaluaciones de desempeño y segundo, para poder trazar un plan de carrera. Es decir, si yo no sé qué hace cada agente, es difícil que pueda promocionar a alguien o potenciarlo si no sé qué hace y no sé qué necesita para hacer otra cosa. ¿Está? Claro, yo lo que quería preguntarle era que yo, por ejemplo, lo que estaba planteando desde mi base de la información que yo tenía, era, por ejemplo, trabajar con el proceso de aplicación, con el plan de carrera, haciendo evaluación de desempeño para poder identificar cada trabajador, digamos, el potencial que tiene o la tarea que está haciendo, y después replicar en el proceso de desarrollo que viene la formación y la capacitación, por ejemplo. Y ahí dentro está la comunicación, donde por ahí podría fortalecer o tocar esas partes débiles de la comunicación dentro de ese sector. Sí, no te metas Eh, en tantos procesos, ojo. ¿Sí? Está bien el planteo de decir, bueno, partir de las ADP que las vas a necesitar, diseñar un plan o establecer un plan de evaluación de desempeño y fijar un plan de carrera. Digamos, eso sería como ya lo mega y hasta ahí llegaría. El tema de comunicación, cómo la instrumentas y demás ya es otra cuestión. ¿Sí? Por supuesto que hay que comunicarlo, por supuesto hay un montón de cosas como ya hemos visto en reclutamiento también. Pero no me iría más que eso porque si no es como que vas a trabajar muchos procesos y va a ser bastante complejo. no, claro, yo estaba trabajando en casa, ¿no? Con 3 procesos, por eso me parecía mucho, pero lo que pasa es que los 3 están como agarrados de la mano, Sí, y si sí. bien el tema de comunicación es re importante, porque es muy importante en cualquier lugar, me parecía que no tocarlo como armar un plan de comunicación, sino cómo podría solo reforzarlo para que vaya de la mano con el resto, porque creo que va de la mano. Por ejemplo, un Sí, feedback, una evaluación de... eso lo podés trabajar a nivel de recomendaciones también, como hicimos en práctica uno. O sea, a nivel de recomendaciones, ¿qué harías para reforzar? Pero como mención, no metiéndote de lleno en el desarrollo de la temática. Sí, sí, claro, bien. ¿Eh? Entonces, ¿qué me Pero, recomienda usted? me sentí muy viejo con eso usted. Ah, Eh, no, yo te recomiendo a porque, trabajar. porque estoy perdida con o el plan de carrera o el otro que me dice usted, y no sé, yo lo encaré por el plan de carrera, pero ahora Bueno, sé que... encararlo. No, 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 son opciones, son opciones. Ah, Encararlo por el plan de carrera. Vos ya lo pensaste por ahí, me parece perfecto también la propuesta. Encararlo por el plan de carrera. Tener en consideración que tenés que tener las ADP, sí o sí, porque con las ADP vos vas a poder establecer un sistema de evaluación de desempeño, ¿sí? Porque sí, vas a saber qué vas a medir en cada puesto, qué criterios vas a medir, y eso es lo que te alimenta después el plan de carrera. bueno, ¿Mm? Trabaja en ese esquema, en esa línea. Olvídate de compensaciones, es otro campo. buenísimo, bueno, listo. Puedes seguirlo por ese lado. Yo ahora te pongo acá lo que sería ADP y plan de carrera Sí, barra evaluación de desempeño. Digamos. bueno. Ah, profe, Eh, otra consulta. Con Bien, respecto al FODA del problema en sí. sí. Mi duda era, ¿el FODA lo hago sobre la solución o sobre el problema? Porque el problema a mí las bases de estadística me salió rotación de personal. La solución sería el plan de carrera. ¿Sobre cuál de los La- dos el, lo hago? el FODA se hace sobre el problema. O sea, tendría que hacer el FODA sobre rotación de personal. Sí, que ojo, repetimos, la rotación del personal no es tanto un problema, sino más un Un síntoma. síntoma, ¿no? Sí. El problema en realidad, el problema que vos estás planteando es la falta de desarrollo, el estancamiento de la gente, el sentido de no pertenencia, el sentido de que la gente está aburrida, que busca otros desafíos, y eso genera que la gente tenga desánimo, que la gente falte, que la gente busque pretextos para venir a trabajar, y eso te alimenta el ausentismo, la rotación y demás. ¿Se entiende? ¿Dónde está el foco del problema? Y los disparadores, ¿cuáles son que te generan la rotación y el ausentismo? Pero eso siempre son síntomas. Siempre, volvemos a repetir, el problema siempre está de trasfondo, siempre hay que ir más allá. Mm. ¿Mm? ¿Por qué tengo tanta rotación? ¿Por qué tengo tanto ausentismo? ¿Por qué la gente se me accidenta tanto?
¿Por qué hay tanta queja con la liquidación de sueldo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, investigaremos caso por caso y después tendremos una población en común con donde hay un pareto, digamos, che, este es el mayor de los problemas, este es el segundo. Listo, trabajemos sobre ese problema. Perfecto. Clarísimo, profe. Muchas gracias. Bien. Excelente. Emi, tenías, vos ya estabas definido, ¿no? Estabas ahí medio medio, ¿no? Sí, o sea, como que me aconsejaste que por ahí haga más que nada, que defina puestos y esas cosas, porque habían cosas que no se iban a poder, que no las iba a poder resolver de ninguna manera. Bien, lo tuyo, sí, puede que también se vaya para ese lado también del plan de carrera, porque reclutamiento y selección, esto es política, olvídate, esto es a dedocracia en gran parte, Sí. como bien vos nos decís. Pero sí, lo que estaría bueno, que habíamos charlado en tu caso, era que por lo menos que haya un parámetro definido donde diga, bueno, bien, perfecto, estos son los puestos, esto es lo que hace un tesorero, esto es lo que hace un secretario de esto, un analista del otro, y esta es la posible curva de aprendizaje o de desarrollo que pueden tener estas áreas. Que después, a ver, esto todo en la teoría, ¿no? Siempre hablamos de esto, en las empresas privadas es mucho más fácil implementarlo, en política es efímero, porque no todo lo que es recursos humanos se ve reflejado. Si no, bueno, que me desmientan Estela también, o bueno, Estela Marín no está ahora, pero es así. Sí, no, Lamentablemente, sí. Paola misma te lo va a decir. Entonces yo, en este caso tuyo, sí trabajaría más por el lado de descripción de puesto y plan de carrera, como para Bien, decir, che, bueno, este sería el ideal. De ahí en más hay gente que lo puede hacer, habrá gestiones que le den más bola, habrá gestiones que acomodarán a todo el mundo, como, bueno, como pasó hoy con ANSES. bien. ¿Ah? No, sí, pero era eso, o sea, yo ya me había quedado con lo que habíamos hablado el otro día Bueno, y voy a hacer eso. Y bueno, a obviamente ver, con el caso, porque no sí, está claro. voy a hacerlo en la municipalidad. Clarísimo, Emi. Bueno, excelente. En ese Y, municipio tampoco había. Estela Marín nos dijimos que no está, Paloma, bueno, Paloma quedaste de mí. ¿Cómo, Maxi? ¿Qué, No, Maxi? si en Cenillosa era el municipio, Sí, y en ese no había ADP tampoco elaborado, no, o sea, no había descripción de puesto. no. No, qué va. Bueno, Diego, tu gran problema, Diego, tu gran problema de centralidad. Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la idea de trabajar ahí, Dieguito? Bueno, la idea era hacer lo que me había sugerido Paola, de poder justamente a través de- de la búsqueda de alguien encargado de que esté bien eh, como formado en lo que es recursos, o alguien que esté bien capacitado para poder hacer lo que es el tema de reclutamiento y que él pueda, y que el jefe pueda descentralizar el poder. Y bueno, me había volcado por esta parte de reclutamiento y selección, de la búsqueda de alguien que se encargue justamente y que él pueda poder, o sea, que pueda depositarle todo lo que es confianza en los puestos por ahí principales, no solamente para ir a recursos, sino también gente que esté bien capacitada. Bien, te hago una pregunta, Diego, Sí. porque en tu caso por ahí lo hemos analizado bastante también, y ¿estás contemplando por ahí la posibilidad de trabajar lo que es estructura? Reorganización de la estructura, digamos, donde teníamos el problema principal ahí era la centralidad de todas las decisiones. Entonces, por ahí trabajarlo desde el lado, ojo, con reclutamiento y selección, ¿no? También, Sí. trabajar desde el lado, desde la reorganización o la redefinición de los puestos. Quizás a lo mejor venga también de la mano de ADP, ¿no? Porque acá lo que hay es un conflicto de roles. Sí, es que justamente en su momento yo había pensado cuando había hecho el diagnóstico el año pasado, la idea era justamente eso, poder hacer ADP para poder tener bien definidos los puestos y una vez que estén bien definidos los puestos, poder hacer lo que era justamente este reclutamiento y esta selección de personal que esté bien capacitado para cada sector para justamente dar seguridad
a la gerencia. Pero después, Bien. bueno, me había volcado por este lado de poder hacer justamente, específicamente, puestos que son estos mandos medios, bien específicos, y por ahí no sé si tan amplio como reestructurar todo el organigrama, por así decirlo, lo que es Lo que hablábamos el No, otro no. día, también Sí, un Maxi. poco era el tema de crear una creación mínima de un área de recursos humanos también. Un poco lo que se había planteado el tema de estructura. Claro, por eso, porque no hay recursos humanos. Entonces, por ahí ya teniendo esto, gente que esté capacitada con esto y que pueda darles una mano y que puedan hacer una buena selección de personal específico para cada área, que era lo que justamente pasa, porque las personas ingresan más que nada no por tener competencias para el puesto, sino porque o le cayó bien a la gerencia o fue un sugerido de otra persona que está adentro. Entonces, al no tener bien definido eso, es lo que genera esto bueno, de que no haya confianza por parte de la gerencia. Ujú. Bien, en el caso tuyo habría que... Pero bueno, todavía no sé, sinceramente me puse a escribir, me puse a ver por qué lado volcarlo y es como que se me hace muy amplio y como que me gustaría más hacer foco en algo. Y ahí estaría necesitando tal vez la sugerencia de ustedes, que quizás me conviene trabajar más, porque bueno, obviamente voy a trabajar casos, no voy a trabajar Sí. con la empresa porque no voy a poder. Entonces, quería ver por ahí qué me conviene por ahí desarrollar. Bien. En el caso tuyo, sí vas a tener que trabajar el reclutamiento, pero desde otra óptica, por ahí no sé si igual que el resto que está con la misma temática desde una ADP, porque en realidad lo que hay que trabajar también es la impronta de la instauración de una necesidad del área de recursos humanos. Más, Sí. yo lo encabraría más desde la parte de políticas de recursos humanos o Sí. trabajarlo pensando que hace falta un responsable en el área, ¿no? Sí. Porque lo inmediato ahí es profesionalizar el departamento y profesionalizar la estructura. Lo Sí. inmediato ahí es trabajar con la estructura de mandos medios, ¿no? Y la definición de roles y procesos que a cada uno le compete. Y después, bueno, obviamente hay muchas cosas más para trabajar, pero para no Sí, no, irnos por las pero ramas. claro, por eso justamente, pero inicialmente era justamente eso, tener un área capacitada como para poder que sea específico eso, porque ya teniendo ese área, al menos con lo que son estas estructuras básicas, podría en realidad hacer una selección y un reclutamiento, por ahí un reclutamiento y una selección un poco más profesional. Uh-huh. Y no que no esté involucrado también la gerencia, que por ahí no tiene conocimiento en el área. Bien, podés, como para hacerlo un poco más integral, focalizar el tema en reclutamiento y selección con miras a buscar un profesional, no como proceso general de la empresa solamente, sino con miras en la necesidad de incorporar una persona específica en el área para desarrollar el proceso a nivel empresa. Y quizás también me iría un poquito más arriba, más adelante, en tema de políticas de recursos humanos también, ¿no? En definir políticas. Sí. Como políticas de lineamiento general, como primer puntapié, digamos, de organización en la empresa. Claro. Sí, no voy a pedir que ya tengan plan de carrera ni todo armado, No, porque es no, una no, cosa no. que por ahí que es de acá a futuro. Pero Estamos inicialmente que sea, mucho antes. Exacto. sí, Vos necesitas dar los primeros pasos ahí, organizar el área y organizar la estructura media. exacto. Entonces, yo focalizaría en eso, ojo, ADP también lo vas a tener, porque
es indivisible al tema de reclutamiento y selección. Una cosa Sí. está con la otra. Pero sí poner una patita también en políticas, como para que te vaya dando cierto alineamiento, cierto marco de regulación en cuanto a procesos de recursos humanos en la empresa, y que después también se puedan condecir con los que son las políticas organizacionales y de las demás áreas. Claro. Animarte a jugar un poco más ahí también. Es decir, Bien, ADP, dale. reclutamiento, selección y políticas. Bien. ¿Mm? Y después eso sí que te sirva como disparador para otra cosa, ¿no? Inclusive a la empresa que tome tu producto, lo pueda implementar. Y yo por eso me había volcado por reclutamiento y selección justamente del área de recursos, que Bien. es como para darle el nacimiento, por así decirlo, a algo un poco más formal y con procesos que no los tienen. Bien. Procesos de recursos, definir procesos, definir directamente políticas. Y ahí se me complicó un poco, porque bueno, los procesos son fundamentales, pero también las políticas, en este caso, Sí, no hay implementación de las mismas. yo te diría, vamos por el principio. Vamos por la cabeza y después llegamos a la cola, ¿no? Vamos Bien. por esto, vamos por lo que es ADP, armar todo el proceso de reclutamiento y selección pensando en este profesional y definir ciertas políticas. Después los procesos es otro contar. Bueno, perfecto. Los procesos van a devenir de las ADP de cada área también, y Bien. propiamente de recursos humanos, pero establezcamos la columna vertebral y después Sí. el resto. ADP, reclutamiento y políticas. Sí. El foco principal vos lo tenés en los primeros dos estamentos, ADP, reclutamiento. Sí. Sí, política va más como una recomendación o como no tanto, Claro. no Sí, tanto desarrollo, digamos. Bueno, ¿no? sí, una vez que ya Pero, esté definido esto, lo que son las políticas, obviamente que por ahí van a, las voy a, o sea, ir planteando al finalizar justamente esto, que la idea es armar como un área más exacto. profesional. Perfecto. Sí, sí, sí. Bien. Metete libremente en eso, desarrollar libremente esas temáticas. Y es también en esa situación es cómo poder empezar a transformar, porque el tema principal ahí también es la cabeza del jefe, o sea, cómo empezar a producir esas transformaciones internas también dentro de ese líder, de ese poder que se maneja para poder seguir avanzando, como dice Nicolás después en el tema de procesos y demás. Bien. Bien. ¿Quién otro tenemos? Vamos a poner acá, si no después me olvido. Felipe, ¿estás en línea? Así es, profe. ¿Cómo andas, querido? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bien, bien, recién conseguí la tecnología hace 2 días. Así que me estoy poniendo... A tono, a tono. Claro, a ver, hola. Bueno, sí, Felipe, escúchame, acá, bueno, estamos definiendo ya todos los temas y casos o empresa. ¿Lo tuyo era un caso o vas a trabajar con la empresa? Era un caso, ¿no? Sí, porque, o sea, la empresa está cerrada ahora hasta... Vaya a saber cuándo, es un hotel. Está bien. No, bueno, sí, no, esos son de los últimos también que se van a, Sí, por eso. junto con la educación. ¿Qué temática habías desarrollado vos? ¿Qué problemática o qué propuesta habías planteado? ¿Desde qué área? El problema era la rotación de los empleados, que ese era el mayor problema que tenían. Sí. No poder crear como una cultura empresarial, digamos. ¿Y cuál era el mayor problema de la rotación? ¿Por qué se iban? Por... A ver, acá lo tengo. Era por la poca cantidad de plata que le daban, pocos incentivos, y que los empleados siempre están incómodos, no se sienten bien tratados. Uh-huh.
Eh, Ahí va más. ¿Vos qué habías propuesto antes de adelantarme? ¿Trabajar sobre qué procesos? Sobre capacitaciones a los empleados y nuevas políticas remunerativas también. Eh, sí, sobre un sistema, sobre una política remunerativa estoy de acuerdo. Con capacitación no llego a ver dónde, cómo abordarlo o hacia qué problemática está orientado. Pero sí coincido en que podés trabajar desde el punto de vista de un plan de compensaciones. Claro, Por ejemplo, ¿no? Siendo que la temática o que la problemática de fondo, por lo que vos me decís, es la inconformidad con el nivel de sueldo, el nivel de beneficios, incentivos. Si hay otra cosa, bueno, habrá que indagar, ¿no? Si por ahí estamos sí, seleccionando mal a la gente, si no estamos seleccionando los perfiles que son, o si si son perfiles que no están capacitados, que no vienen del rubro y tampoco se los capacita, bueno, estamos jodidos. Pero ahí ya tenemos dos problemas y dos procesos para trabajar. Pero si lo que vos me planteás, o nos planteás, mejor dicho, viene del lado de la inconformidad por esas variables, bueno, es pensable trabajar sobre esa política remunerativa. bien. Pero bueno, por eso pregunto siempre y hacemos hincapié, nos quedan 5 minutos, y hacemos hincapié fuerte en esto, ¿no? ¿Cuál es el verdadero problema que está teniendo la empresa? Porque nosotros pensémoslo como asesores, nosotros estamos con un cliente y decimos, bueno, no, el cliente te dice, y la gente falta mucho. Bueno, ¿pero qué falta mucho? ¿Cuál es el verdadero problema que falte mucho la gente? ¿Tá? Porque al cliente le vamos a ofrecer una solución y la solución tiene que estar muy bien justificada el problema real que subyace. ¿Tá? Quiero que vos explicás, yo no me acuerdo tu caso, en todo caso, para la redundancia, nos lo pasás, lo revisamos bien para orientarte y que no sea otra cosa, pero si es tal cual lo que vos exponés, puede ser un caso para hablar de política compensatoria. Buenísimo. No sé si nos habrás pasado vos no, por mail no, a mí no me llegó nada, No. pero por las dudas, ¿Qué cosa? Si has pasado tu caso a Maxi o para revisar la problemática. Pero No, si no. lo definías por esos lados, si el problema está en eso que vos nos decís, bueno, atacarlo desde ese lado. Dale, Una propuesta. Es una propuesta, ¿no? dale, profe. Y de hecho, bueno, sería un tema por ahí un poco diferente al resto, Sí. pero desde el lado de política de compensaciones. ¿Mm? Buenísimo. Bueno, Saulo no está, ¿no? No. No, nunca se conectó. No, Saulo no está. ¿Y Micaela Fuentes tampoco? No. No. Y Estela Maris tampoco. Bueno, son los 3 casos que nos están faltando. ¿Alguno quedó algo por ver? Estamos de acuerdo ahí en las temáticas, estamos de acuerdo en los casos. Empresas dijimos que son 2 nada más, la de Nati y la de Mauro. Bueno, y vos, Ricardo, que lo vas a definir. ¿Sí? Si hay alguna otra duda, alguna otra consulta, díganos. Una consulta Sí, bueno, Ricardo. sobre el FODA. Sí, Pues yo armé un cuadrito, con sí, un pequeño esquema. ¿Es sí. necesario desarrollarlo después punto por punto o con el esquema está bien? No, el esquema está bien. Lo que a nosotros más nos interesa en el desarrollo es el diagnóstico situacional, digamos, del problema. ¿Sí? Todo el trasfondo de la investigación de cómo llegaron al problema. Cuáles son los fundamentos, la evidencia que ustedes de ese diagnóstico que les permitió llegar a conocer el verdadero problema en la organización. Eso es lo que más nos interesa. Sí, por supuesto, en el FODA ustedes van a poner en un cuadro, si no, en ese cuadrito básico,
digamos, cuáles son las oportunidades, las amenazas y demás. Después, en un desarrollo futuro lo emplearemos. Pero sobre todo sean más que nada, expláyense en el diagnóstico situacional. Bueno, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Nos quedan 2 minutos y si no, hacemos un paso a reclutamiento. Nati. Profe, la información que vamos a volcar la hacemos en un cuadro así sintético o nos explayamos como en 20 hojas, porque por momentos pienso que hay que explayarse, por momentos hay que hacerlo conciso. ¿Cómo hacemos? No. Nosotros le dijimos que lo hagan en forma de esquema, ¿sí? Tipo un cuadro, digamos, no tanta labia, digamos. Sí, obviamente, en ese cuadro resumen van a mencionar la empresa, la misión, todo lo mismo, digamos. Van a mencionar el FODA del problema, vuelvo a repetir, del problema, y donde más desarrollo pedimos, sobre todo, es en la identificación del problema, en el diagnóstico. ¿Tá? Que no es el mismo diagnóstico de Prácticas 1, esto es más profundo, es decir, en Práctica 1 tuvimos una visión general de cuáles eran algunos de los problemas. Bueno, nosotros hemos tomado este problema, bien. ¿Cómo llegamos a este problema? ¿Qué herramienta utilizamos? ¿Cómo diagnosticamos que el problema ¿Cómo pensamos por ahí hacerle frente a ese problema? ¿Qué propondríamos para abarcar ese problema? ¿Sí? Ese es el punto, digamos, del diagnóstico. Bien, gracias. Posiblemente la semana que viene Paola me cambie la bocha, ¿no? Pero pasa a veces. No, yo quería decir que fue re dinámica la clase, que me gustó, que cada uno pudo exponer lo que tenía de cada caso y creo que todos más o menos quedamos conformes. Bueno, no, por eso, si hay dudas después, obviamente, pero bueno, creo que más o menos estamos todos un poco con la brújula más al norte. Después, ustedes vayan trabajando ya sobre el desarrollo. Si después hay alguna otra cosa o por ahí, le digo esto en joda, pero porque pasa. Ustedes saben que por ahí yo digo blanco, Pau dice joder blanco con negro. Sí, no es porque nos pisemos nosotros, sino que porque por ahí vamos buscándole la dinámica y a veces no nos acordamos uno o el otro que dijo. Y aparte es una ciencia social, o sea, como ciencia social. Sí. Qué sé yo, ¿me entendés? Ahí